Doctor Torres de la Paz, el médico natural. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, y en Las Carreras, esquina Sánchez, en Santiago. Yo trabajo aquí en la Doctor Delgado de lunes a jueves, y los viernes trabajo en Santiago. Recuerden, estamos trabajando por cita, así que hay que llamar al 580-1116 o 687-3476 para que usted haga su cita, porque así uno sabe siempre a qué atenerse. Si usted llega por orden de llegada sin cita, pues ya entonces usted, si yo llego tarde, si no voy, bueno, casi siempre voy, pero bueno. Pero no es lo mismo. Hay gente que llegan a las 7 de la mañana o a las 6 algunos, y se tienen que ir a las 3 o a las 4 de la tarde y a veces más tarde. No es justo y eso solamente lo controla usted. Si usted hace su cita, entonces yo lo veo con tiempo. Recuerde que nuestra meta es devolverle su salud, pero dándole al cuerpo los ingredientes que el cuerpo necesita para que él mismo se autocure. Cuando usted pierde la salud por cualquier circunstancia, no es una pastilla, no es una píldora, no es una operación la que se la va a resolver. El cuerpo vino para trabajar como una máquina eficientísima. Si se le dan los ingredientes, pues el cuerpo no se enferma, en una palabra no se enferma. No olviden ustedes que el órgano más potente para desintoxicar, hay un órgano para intoxicar que lo utilizamos casi siempre, que es la boca, y 5 para desintoxicarnos. De los 5, el más eficiente se llama la piel. Aquella persona que suda y que suda constantemente, difícilmente se enferma. Sus riñones trabajan menos, el hígado trabaja menos, los músculos trabajan mucho, y los músculos son como los caballos de carrera que le gustan estar siempre entrenados. Así que no pierdan nunca la oportunidad de sudar un poco, pero haciendo ejercicio, no por calor, sino haciendo ejercicio. Yo tengo todos los días que enfrentarme con montones de gente que llegan allá explotados, diciéndome que creen en la medicina natural, pero ya han visto 20 médicos. Y cuando ya por allí le dicen que no hay nada que hacer, entonces cogen para allá para que yo con una planta maravillosa, poniéndole la mano, les resuelva el problema. No tengo ese don, no me lo han dado. Entonces, nosotros trabajamos. El cuerpo, fíjense que una persona nace completamente indefenso. Si lo dejan solo, no sobrevive. Necesita cuando menos 18 a 20 años para hacerse adulto. Todos los órganos del cuerpo trabajan en forma sincronizada. Pero ¿saben una cosa? Igual que el aceite y los filtros que usted le cambia al vehículo regularmente, y la gasolina que dijo, o el combustible que dijo el fabricante que hay que echarle, y de qué marca y de qué calidad, así necesita el cuerpo. Si usted le da a su cuerpo cualquier cosa, pues al cabo de un tiempo lo vamos a tener como tenemos los garajes de la onza, que son un amasijo de hierro viejo y de vehículos nuevos porque no se le dio mantenimiento. Como siempre, yo hoy ando en La Abuela, un vehículo que tiene casi 19 años, pero estaba en Santiago el viernes en él, 19 años, y yo ando para donde quiera, con toda la confianza del mundo, porque me dijo el fabricante que no, que hay que llevárselo cada 3 meses, y cada 3 meses las piezas que cumplieron su vida útil ellos se las cambian, y me puedo ir para cualquier parte del país. Pero cuando la compré, tenía una luz que no se le apagaba, porque su antiguo dueño nunca le cambió el aceite, nunca le cambió los filtros. Si le faltaba agua le echaba agua, no culan,
y si le faltaba aceite se lo completaba. Cuando la llevé a la compañía, dice, esto hay que hacerle de todo. Le hicieron de todo y me lo entregaron hasta el sol de hoy. Así pretendo yo con mi cuerpo. Yo trabajo, me levanto en aire acondicionado, me paso el día en aire acondicionado, duermo en aire acondicionado. Y solamente cuando tengo la oportunidad de irme al pelado, o irme, hay un virus que me quiere entrar, pero mi cuerpo no lo deja. Alguito, pero nada. Pues los resfríos de la madrugada por el aire, pues probablemente. Pues cuando tengo la oportunidad de irme al pelado a coger sol, me voy a coger sol. Y cuando tengo oportunidad de venir aquí al invernadero, donde producimos los vegetales, también vengo. O sea, mover el cuerpo cada vez que tengo oportunidad, porque tengo demasiado tiempo inactivo, una vida sedentaria que no es la que yo quiero, pero es la que las circunstancias me han impuesto. Como médico que soy, estoy levantado de las 5:30 de la mañana. Hay muchos que no durmieron porque tuvieron que amanecer desintoxicando uno que se dio una borrachera, operando uno que desgraciadamente en una beventina le dieron una estocada o un tiro, un accidente de tránsito corriendo borracho a cualquier hora del día y de la noche, un muchacho que el papá lo tiene una semana o la mamá lo tiene una semana con un proceso gripal o con un dolor o con una diarrea, pero siempre piensa que se le va o no tiene tiempo para llevarlo al médico, pero se le puso malo, se deshidrató y salen corriendo desesperados a la 1 o la 2 de la madrugada para que el médico se lo salve. Y si el médico está echando una pavita porque terminó una operación, bueno, eso es el grito al cielo y la maldición y todo eso. Desgraciadamente o afortunadamente los abogados a esta hora están durmiendo, los economistas también, los comerciantes si no están desvelados para que no se les roben su fortuna, pero el médico, o cuando menos los médicos, no siempre pueden dormir. A mí me gustaría, si yo consiguiera, pero no la traje, una foto del Titanic. Usted se acuerda del barco Titanic, que era el rey de los mares en su tiempo, que los fabricantes entendían que no había nada en el mar que lo detuviera. La última joya de la navegación, el Titanic, vieron un copo de hielo en el mar y entendieron que no había nada que detuviera esa monstruosidad. Embistieron el bloque de hielo y en 5 minutos se estaban hundiendo. Hay muchísimos médicos que denigran la profesión, igual que muchos denigran los sacerdotes, que muchos denigran los abogados. Y la verdad es que a veces son como el iceberg, como ese copo de hielo que se ve en la superficie del océano, pero la montaña de hielo está abajo y no se ve. A veces la basura es lo que más flota. La gente me dice, no vamos a comer pescado porque los mares están muy contaminados. No, que va, lo que está contaminado es la orilla, porque el mar es tan majestuoso, los océanos son tan majestuosos, que botan de sus entrañas toda la basura, incluyendo los animales que se mueren, lo tiran, y la gente que se ahoga lo tiran para la orilla. Las profundidades de los mares están limpias, están impolutas. Y las grandes especies marinas, los grandes peces están en las profundidades. Están en las profundidades, no están en la superficie.
Entonces los peces, los pescados de los mares siempre se pueden comer. No les recomiendo que lo que están pescando en Guibia o lo que están pescando ahí en la playa de Boca Chica, porque evidentemente eso se van a contaminar, eso vienen a comer toda la basura que la gente echa, eso se van a encaminar. Pero esas embarcaciones que se van a mar profundo, eso traen pescado limpio y de calidad, que usted lo puede comer sin susto. Además, los mares forman casi la 3/4 parte de la tierra. Por otro lado, hay muy poca gente poblando la tierra. Y los 4 gatos que pueblan la tierra no es verdad que van a contaminar con todo el plástico que tiren, que echan, no es verdad que van a contaminar los mares. Así que los pescados siempre van a ser nutritivos y saludables. Hay algunos que son como escobas, que lo barren todo. Le garantizo que esta tos me dio aquí en el estudio. Lo encontré con mucha humedad y el aire apagado. Evidentemente yo amanecí en aire acondicionado, vengo en aire acondicionado y aquí me encuentro con un choque, con un golpe de calor. Un estudio cerrado con el aire apagado. Entonces eso me ha producido esta tos, es una irritación alérgica al choque. Pero ningún abogado, ni ningún economista, ni ningún político le va a pasar. Me pasa a mí porque soy médico. Y estoy aquí para cumplir un compromiso, orientarlo a ustedes. Entonces, como le dije, los sábados me voy al Pelao a buscarle los limones y los aguacates y hasta la carne orgánica. Los viernes me voy temprano, me levanto a las 5:30 también para ir a atender a la gente de Santiago, el Cibao y el Norte. Y los domingos estoy a las 5:30 levantado para poder estar aquí a las 7. Ahora, si el programa lo hiciera desde mi oficina o desde la habitación, no tuviera esta tos. Pero bueno, este canal me permite llegar a ustedes. Entonces son pericata minuta, son lo que llama Hipólito, pajitas en el carburador, o como dicen en el Cibao, pajas para las gaisas. Entonces, hace algún día, una amiga y ex compañera de estudio me mandó un video donde había una mala humorista y cómica intentando ganarse la vida denigrando los médicos y la carrera de medicina. Inmediatamente lo borré porque me pareció una grosería. Porque hay muchos médicos honorables y que se sacrifican la vida y que pierden muchas veces la vida por devolverle vida a los otros. Hay gente que no le da valor a su vida, gente que no le da valor a su vida. Yo mismo tengo muchísima gente que van allá queriendo que yo me convierta en un mago y que haga como hacen los catalanes, de piedra panes. Y le digo, no, esto no es posible. Siga con su música a otra parte. Me mandaron un video que me conmovió, porque me vi en mis años de fines de carrera y me vi también en mis años de internado y en mis años de pasantía. Y quiero compartir parte, no se lo voy a poder compartir con ustedes porque me parece que es muy grande. Vamos a ver, señor director, si tú me puedes poner, aunque sea un fragmento de ese video. Vamos a ver. Y que para portar el uniforme más limpio del mundo, el de doctores, dedican de 7 a 15 años de su vida a prepararse para luchar por la salud de los demás.
entregando su propia salud en desvelos, hambre, ausencias, encierro y dolores de cabeza. Este sueño va dedicado a las médicas y médicos que por nuestra vida dejan su vida entre libros y pasillos de hospital. Quien decide casarse con la medicina sabe que esta es la más celosa de todas las profesiones. Una que no te suelta ni para dormir, que no te deja convivir con prácticamente nadie más que ella, que probablemente te costará tu matrimonio, tus amistades previas y tu salud, que tarde o temprano te cobrará la factura de la cantidad de estrés que absorberás día con día. Y que para cuando decidas que es momento de bajar el ritmo y vivir, muy probablemente la juventud será un recuerdo. Y los momentos que te has perdido en compañía de tus seres queridos no serán más que fotografías en las que no te encontrarás, mientras tú viviste encerrado en una burbuja, rodeado de batas y filipinas, de sangre y jeringas, de camillas y sondas, de un dolor ajeno que te sensibilizará al punto en el que si no aprendes a manejarlo, podría enloquecerte. Cuando sales a la calle con tu armadura blanca, un estetoscopio como compañero y el conocimiento como arma, nadie sabe, nadie tiene por qué saber que ese día no volverás a casa. Permanecerás en guardia por más de 36 horas, en las que no disfrutarás de comida calientita de hogar, ni de una cama, ni de la luz del sol. Y que al contrario, estarás bajo el mayor de los escrutinios, rodeado de carencias de material, de estrés, de dolor físico y emocional, de momentos en los que tu único compañero será un libro para seguir aprendiendo, preparándote para tomar decisiones de vida o muerte, sin importar si egresaste hace años de tu carrera o si aún estás en formación. Guardias que pueden prolongarse si un superior así lo decide y te castiga hasta que consigas su perdón. Días en los que no verás a tus padres o a tus hijos, en los que sentarse será un lujo, y ni hablar sobre ir al baño en cuanto sientas la necesidad, sino horas después, en los que el sueño te vencerá en algún punto sin avisar, en cualquier lugar, en posiciones impensables incluso. Te descubrirás dormido estando despierto. 36 horas de guardia, en la que esperarás con ansia llegar a casa para dormir y volver al hospital puntualmente al día siguiente. Dormir y nada más, porque difícilmente tendrás la energía de hacer otra cosa. Pero si los doctores son ricos y se enriquecen cada vez más a costa de la enfermedad y el dolor, ¿cierto? Falso. Medicina es una profesión que a lo largo de la historia ha ido perdiendo el valor que la sociedad solía darle. Y eso no es en gran parte culpa del médico, sino del sistema de salud que nuestro país ha venido manejando, que obliga a los doctores a trabajar más de un turno, en más de una institución, para poder llevar un nivel de vida sustentable, en el que nunca dejará de ser estudiante, y en el que seguirá pagando por esa educación con su mano de obra muy mal pagada. Un sistema de salud que favorece las carencias en medicamentos, en material quirúrgico y de hospital, en personal y en la capacidad para abastecer de sus servicios a toda la población que lo requiere, que obliga a un doctor a ver más de 20 pacientes por turno en 15 minutos cada uno. Entonces, el enemigo no es el médico, pero es el quien da la cara, y a quien se le ataca como responsable de un sistema que lo ha victimizado tanto como a sus enfermos. Por supuesto que existen médicos menos competentes que dan mala fama a la enorme mayoría de médicos ejemplares, pero el error radica en generalizar, e incluso en creer que hay ramas de la medicina que son mejores que las otras. México es un país de pobres, esa es una realidad bien sabida, y como tal, es un país con enfermedades de pobres que necesita de médicos generales y familiares. No del doctor Simi y su empobrecimiento de la profesión médica con sus consultas de 20 pesos. En las que obligan a recetar cierta cantidad de sus productos, sea o no sea necesario, causando así un daño no solo a la comunidad médica que no puede competir con esos precios, sino también a la población, que paga lo que se ahorra en la consulta, adquiriendo medicamentos que no requiere. México necesita de buenos médicos generales y familiares en cada región y poblado del país, capaces de diagnosticar y atender las enfermedades más comunes de su población.
La medicina, por toda la historia de la humanidad, ha sido una profesión muy cerrada, a la que muy pocos tienen acceso y que solo quien demuestre ser apto para siquiera aspirar a ella podrá hacerlo. Y estas circunstancias han favorecido a que se desconozcan las condiciones y abusos en las que se opera dentro de ese universo, en el que los pacientes y sus familiares solo pueden ver la punta del iceberg, y en la que cada quien opinará de acuerdo a su experiencia, y cada médico que escuche tendrá sus propias historias de terror, como estudiante regañado, como interno pisoteado, como pasante expuesto a la inseguridad en muchas poblaciones remotas de nuestro país, disparado contra ellos, donde han sido golpeados, como médico general ignorado, como estudiante de especialidad explotado, como especialista enfrentado a una realidad que no esperaba encontrar al momento de llegar a la meta que tanto anheló. Y si eres mujer, muy probablemente me hablarás de acoso y discriminación, y la lista puede seguir. Si comprendes la urgencia de apoyar a la comunidad médica, por favor, difunde. Realmente es algo conmovedor. Habla de un país, no, yo diría de los países. Nosotros tenemos la práctica de la medicina, se ejerce de diferente manera en diferentes países. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Comunidad Económica Europea, especialmente en España y Francia. Allí lo mejor de la medicina tiene que servir a un sistema que se llama seguridad social. Para estar en la seguridad social tiene que ser empleado. Si no eres empleado, entonces va a los hospitales públicos, que son casi siempre provinciales. Y como siempre, el trato no es el mismo. La peor de todas las enfermedades es la desnutrición en toda parte, el hacinamiento, la falta de condiciones de vida hasta cierto punto aceptable, que se traducen en enfermedades, porque el cuerpo revienta o grita, produce síntomas cuando algo le falta o cuando algo le sobra. Ese algo que le sobra muchas veces toxina, estrés, y entonces el cuerpo grita. Pero a veces son acumulaciones que vienen de tiempo, de mucho tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, la medicina es otra cosa. Allí pagan los médicos, son un poder. La medicina es mecanizada casi siempre, un porcentaje elevadísimo. Pagan los platos rotos, los pacientes asegurados o no. Mucha máquina, muchos grandes centros médicos. Y la pastilloterapia es la que lleva, y la cuchilloterapia también, es la que realmente llevan la voz cantante. Desnutrición, sí, desnutrición por exceso de comida chatarra, eso sí puede suceder, porque hay empresas que se encargan precisamente de facilitarle al gobierno cantidades enormes de comida chatarra a cambio de impuestos. La industria farmacéutica y la industria médica entonces se frotan la mano, atendiendo gente atiborrada de comida chatarra que los organismos no la pueden eliminar, porque el organismo se resiste a ser tratado como máquina. Y entonces cuando lo hacen consumir cantidades de pastillas o cantidades de comida, de cosas que se comen, pero que el cuerpo no la digiere, no la quiere digerir, entonces no se le forma el nudo en la garganta como cuando hay angustia, sino se le forma el nudo en los intestinos. Se le forma el nudo en los intestinos y esa comida no pasa, porque el sistema inmunológico le dice, no, por aquí tú no vas a pasar. Se fermenta esa cantidad de comida en los intestinos y entonces comienza a producir un cuadro muy, muy, muy común que tenemos en estos días, que se llama el célebre cuadro de
cuadro del intestino poroso, como encontró un pacientito el viernes, o el cuadro de la intolerancia a los alimentos. Y eso es precisamente lo cual da como consecuencia la producción o la proliferación de una cantidad de bichos que tenemos en los intestinos. Montones de gente me dice, pero bueno, yo vi por ejemplo una chica el viernes, ¿y cuál es tu problema, belleza? Es que yo tengo Helicobacter pylori, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. Y yo le dije, mira, tú no puedes tener Helicobacter pylori porque tu cuerpo es muy ácido. Sí, pero que el gasto me metió la sonda y me hizo una endoscopía y me dijo que yo tengo Helicobacter pylori y que además eso me puede producir cáncer. Y yo le dije, mire, eso es una verdad, eso es una mentira. ¿Cómo qué? Bueno, como muchas otras. Porque el Helicobacter pylori no vive donde hay ácido. El Helicobacter pylori vive en el intestino delgado, donde se supone que los jugos del páncreas alcalinizan. Tienen que alcalinizar los alimentos. Y entonces tú, cuando los intestinos, cuando se ponen ácidos los alimentos, fundamentalmente porque no se digieren, entonces el Helicobacter sale porque el estómago deja de producir ácido, y al dejar de producir ácido, el Helicobacter que tiene que estar en el cuerpo, que no va a dejar que lo maten, y nadie mata el Helicobacter pylori, no hay cosa que tenga más Helicobacter que un cadáver, porque el Helicobacter es encargado junto con la Escherichia coli de destruir el cadáver cuando la gente se muere, siempre y cuando no le saquen las vías digestivas. Entonces ahí tenemos el problema. Tú no tienes eso, pero sí en cambio tiene una acidez terrible en el cuerpo, la cual es producida por diabetes, indigestión de los almidones, los cuales se han fermentado en los intestinos, o predispone al cáncer o a una virosis cualquiera. Es una desinformación, porque lamentablemente hay montones, casi todo el mundo, yo puedo casi generalizar que la gente que está viendo este espacio en este momento tiene celulares y correo electrónico. Y entonces los medios sociales que hay ahora te informan de todo, menos lo que debe comer una persona, lo que debe hacer una persona para mantenerse saludable, porque eso lleva tiempo, y como nadie tiene tiempo, entonces resulta que te dan todas las informaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo, y esto tienen que estarlo viendo, vi una paciente que llegó con un serio problema de los pulmones y con su diagnóstico hecho, lo cual yo no discuto, porque la medicina está en capacidad de hacer cualquier diagnóstico. Lo que no está en condiciones de resolver el problema, porque no buscan la causa del problema. Entonces, ¿cuál es mi arma predilecta? Mi arma predilecta es el BTA, que me dice cómo está el paciente y lo que el paciente necesita. Y la terapia de ozono. Enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, enfermedades producidas por intoxicación, ozono. Y la persona comenzó a darse su ozono, y 15 semanas después, sabe que la gente cochichea, ¿no? En la sala de espera, mientras una está recibiendo terapia, la otra está esperando. Entonces están hablando ahí en la sala de espera, y esta muchacha le dice a las otras gente que se ha sentido muy bien, que sé cuándo, pero bueno, se le nota el cambio a legua, ¿no? Bueno, pues la pregunta fue la siguiente. Me dice su compañero: doctor, yo estuve leyendo en el internet que el ozono afecta a las vías respiratorias. Pero ya la persona me ha dicho
lo mejor que se siente con su terapia de ozono. Y yo le dije, sí, yo vi también un show que decía que los besos de las mujeres son contagiosos. Pero ¿quiénes eran los que presentaban el show, los que hacían el papel de las mariposas? Nadie dice que el azúcar envenena, los vanilejos dicen que un poco un poco de dulce no le amarga la vida a nadie. Y eso es verdad, hasta que encuentre un hacendado millonario con diabetes y casado con una muchacha joven, pero el moco está tumbado. Tiene el moco tumbado. Dígame usted si no hay cosas más que le amargue más la vida a un hombre, que le amargue más la vida a un hombre. Tener deseo, tener con quién y no poder. ¿Por qué? Porque el que tiene diabetes, la diabetes le seccionan los nervios con el tiempo y entonces ni los estimulantes sexuales funcionan. Para funcionar tiene que ponerse prótesis. Pero no hay ningún internet, no hay ningún internauta, no hay ningún medio de comunicación que le diga a la gente que el dulce, que la fruta, que el almidón hace daño. Ay, no, eso es rico, eso es bueno. O sea que cuando una persona que me va a ver cree en los medios de comunicación social que están escritos por profanos, en la inmensa mayoría de los casos, ningún científico se va a perder su tiempo escribiendo en Goce, escribiendo en internet, ni en Google, ni mucho menos. No, que va, no lo hacen. No lo hacen. Los conocimientos es algo que cada quien adquiere, que le cuesta mucho sacrificio y que los tiene, lo puede vender en un momento determinado, pero regalarlo así, de que ponerlo en los medios de comunicación, no lo hace. Entonces usted puede tener información general, eso está bien, usted tiene información general, ojalá toda la gente tuviera la mínima información de cómo funciona el organismo y lo que el organismo necesita, porque tendríamos mucho menos problemas. Todo el que va a comprar un vehículo sabe qué combustible le va a echar, y cuando le entregan los papeles, hay un papel que se llama de garantía, que no hay tal garantía. Lo primero que le dice es que al mes de usarlo tiene que llevarlo a la compañía. Ahí le cambian el aceite, le cambian filtro, pero se lo cobran. Y cada 3 o 4 meses lo tiene que llevar, y cada 4 o 5 mil kilómetros lo tiene que llevar, pero tiene que echarle el combustible que recomendó el fabricante, y tiene que ponerle el aceite que recomendó el fabricante, y tiene que cambiarle el filtro que recomendó el fabricante. Cuando le pregunto a la gente bueno, no le pregunto, realmente yo no pongo a la gente pero sí le informo, hay 3 tipos esenciales de combustible que usted debe saber: el diésel o gasoil, la gasolina y el gas propano. Cuando un carro viene para trabajar con gasoil, trabaja con gasoil, a menos que usted le cambie el motor, no el carburador, el motor. Lo mismo con gasolina y lo mismo con gas propano. Hay 3 tipos esenciales de alimentos, que son proteínas, manteca o grasas saturadas, y almidón. Los 2 primeros de esos 2, las proteínas y las grasas, son para mantener el cuerpo, para que no se deteriore, para que no le pase lo que le pasan a todos los vehículos que están en los talleres de la ONSA o de cualquier oficina, cualquier secretaría o dirección departamentales del gobierno. Y hay un carburante de lo que hay en la naturaleza para los seres humanos, que se llama almidones. El almidón es el carburante, el combustible de los músculos, de la gente que trabaja, de la gente que suda. Por eso digo comida de obrero, pero no de gente que está sentada. No es un alimento de médico, un alimento de abogado, no es un alimento de comerciantes, ni siquiera de industriales. Es un alimento para obreros,
porque los músculos son que los queman. El cerebro no quema almidón. Entonces solamente los músculos queman el almidón. Entonces cuando usted trabaja con los músculos, con una azada, con un hacha, con un pico, con una pala, mezclando poniendo blow y mezclando arena y cemento, usted puede comer todo el almidón que quiera porque los músculos se encargan. Ahora, usted es el que dirige la obra, usted es el arquitecto, el ingeniero, no se le ocurra comer la comida que comen los trabajadores, porque esa comida, aparte de que es muy rica, pero solamente la digieren ellos. No porque tenga nada especial. Esa misma comida usted la cocina en su casa y es tan dañina como si la cocinaran en la construcción. Pero la gente ni sabe eso, ni le interesa. La gente simplemente come, casi generalizando. La gente solamente come por lo que ve y por lo que oye. Por lo que ve y a lo que le sabe. Y entonces los mismos publicistas que son manipuladores de gusto, creadores de necesidades, se encargan precisamente de tener un departamento bioquímico, un departamento químico que imita los sabores de la naturaleza, que imita los olores de la naturaleza, que conoce a perfección la conexión que hay entre la vista, el oído y el gusto, y le pintan a usted, por ejemplo, yo veía una valla gigante que había en la carretera de Baní, de una hembra despampanante, de esa, como una verdad, con un muslo de pollo frito y una cerveza vestida de novia. Yo digo, a un hombre tiene que tener un reloj muy bueno para que no se le pare frente a un cuadro así. Y eso se llama manipulación de la gente, manipulación del cerebro. Los manipuladores del cerebro son precisamente los mercadólogos y los publicistas. Un día le preguntaba a un muchacho de una fábrica muy famosa, de una cadena muy famosa de helados. Y es verdad que ustedes tienen tal cosa. Dice, doctor, no me lo pregunte porque me votan. Si le digo la verdad, me votan. A mí yo comía un tipo de helado cuando tenían frutas exóticas. ¿Qué le puedo decir? Tengo algunos conocimientos porque yo he vivido, por decirlo así. Nací, me crié aquí, pero he vivido en Europa y en Estados Unidos. Y por supuesto, no he vivido entre obreros, sino entre profesionales. Y entonces, el porqué de las cosas. Aquí nosotros vamos al mercado y vamos a encontrar un mercado lleno de sandía a lo sumo y melón, pero esencialmente mango y lechosa. Usted va a un mercado de Alemania, de Suecia, de Dinamarca y hasta de Francia, y usted va a encontrar, ¿qué usted va a encontrar? Unas frutas exóticas que están llenas de lo que le llaman antioxidantes. Hay una fruta que le llaman arándano, que los ingleses, cuando los aviadores iban a volar de noche, le llenaban el estómago de esa fruta, porque tiene una sustancia antioxidante, luteína para la visión. Cuando usted se come una fruta dominicana, se le llena el estómago de almidón, sacarosa, mientras que la fruta de ellos, por qué no decirlo así, de los blancos, son frutas que están llenas de antioxidantes. Es innegable que un mango dominicano, un aguacate dominicano, cuesta en Japón todos los cuartos del mundo. Y un japonés se lo puede comer, se puede dar el lujo porque se come uno por el costo. Pero las frutas exóticas, las frutas que se dan en los Estados Unidos, las frutas que se dan en Europa, son frutas que tienen otro contenido nutritivo. Nosotros tenemos si se quiere, ¿verdad?, la condición de haber nacido en el trópico. Y el trópico es como un pedacito, aunque usted no lo crea,
es un pedacito de África, el continente más rico en recursos naturales, pero el continente donde se da solamente el almidón, esencialmente. ¿Y por qué se da el almidón allí? Porque hace mucho calor. ¿Y qué pasa con el calor? Que la gente suda mucho. Y la gente, para arrancarle la vida a la naturaleza, tiene que sudar la gota gorda. Porque las cosas no se dan allí como se dan en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Que, por ejemplo, en Estados Unidos se da el pecán silvestre, se da el nogal silvestre, se da la almendra silvestre, se da el pitacho silvestre, pero allá no se da nada silvestre. Allá si se da algo silvestre es el mango, y el mango está lleno de almidón. Entonces, es una gran diferencia que un cantante colombiano en un vallenato la describía en algo que se llama plegaria vallenata. Decía con mucha pena: Dios, ¿por qué Dios? Porque a otros le diste tanto y sin embargo a nosotros no nos diste nada. Bueno, que nosotros tenemos el privilegio de ser un país tropical. Casi el continente, la mitad del continente, las islas, el archipiélago de las Antillas, somos tropicales y como tal tenemos que entenderlo. Una diferencia abismal tenemos nosotros, ya hablando de algo de geografía, una diferencia abismal tenemos nosotros con la gente del norte. Estados Unidos y Canadá fueron colonizados por los europeos, pero ¿cuáles? Los ingleses y los franceses. México, Centro y Sudamérica fueron colonizados por los españoles. Pero ¿hay algo que ver con los españoles y los europeos? No. Primero eran los países más pobres de Europa. Eran los países del sur de Europa, y el sur, desgraciadamente, la naturaleza es inclemente con el sur. Pero un dato histórico es importante. ¿Cómo se produce este descubrimiento? No fue que cogieron embarcaciones, que salieron no, fue una necesidad. Una necesidad, y entonces aquí vinieron españoles que la inmensa mayoría eran prisioneros condenados a muerte, que cambiaron su libertad por la aventura. Te embarca y te conmuto, te libero de la pena de muerte que tú tienes, o la prisión perpetua. Entonces hay un problema serio con la avaricia y la necesidad de acaparamiento. Pero sobre todo, para no salirme mucho del tema, la comida de nosotros es una comida, la comida que se da aquí, es una comida que es diseñada por la naturaleza para gente que trabaja mucho y forzado. Entonces, por eso nosotros tenemos hoy en día, me decía una enfermera el jueves con mucha pena, que cuando comenzaron la diálisis en el Hospital Padre Villini, comenzaron con una máquina para dializar. Y si yo le digo que cuando yo estudié medicina no había nefrólogo aquí, ni mucho menos se conocía la diálisis. Ella me dice que hoy hay más de 60 máquinas dializándose y no dan abasto. Pero eso es en el Padre Villini, pero todos los hospitales tienen, incluyendo, por supuesto, el principal, que es el hospital de la Plaza de la Salud. ¿Y por qué es eso, señores? Porque la gente come demasiado almidón. La gente come demasiado almidón y come almidón sentado. Nunca usted va a ver un haitiano. Yo nunca me he comido un pan con un haitiano en mi consulta. Me refiero a un haitiano que trabaja en la industria de la construcción. Nunca han llamado un 911 para que lleve un haitiano que le dio un mareo, desayunándose con pan y frío y comiendo moro con espagueti. Nunca le da un frío. Primero, no comen, por una cultura diferente, no comen aunque tengan la comida, pero comen precisamente
para que los músculos la quemen, porque ellos trabajan con los músculos, y son los músculos los que queman, por eso no se enferman. No comen tanto porque no tienen tiempo, porque están trabajando 8 horas y se levantan, paran a comer, por ejemplo, 15 minutos, y comen y siguen trabajando. Simplemente no se enferman. Vida de haitiano, vida de obrero, lo que usted quiera, pero no se enferman. No hay un solo haitiano en diálisis, a menos que se haya caído de un 5º piso. Entonces, o nosotros cambiamos nuestro régimen de vida. Tenemos ahí, hay mucha gente que tiene dinero, y como tiene dinero puede comprar mucho. En vez de coger un carrito y va al supermercado, coge 4. Y van con 4 carros al supermercado y lo llevan todo de comida. Antes no, usted tenía que ir al mercado o al ventorrillo de la esquina a comprar lo que había ese día. Si había carne, la anunciaban con un cuerno de lambí. Hay carne, hay que comprar la carne. Y había que comprarla el mismo día porque no había donde almacenarla. Entonces la gente comía carne con su sangre, con todo. Ahora no se sabe. Ahora no se sabe cuánto tiempo tiene un pedazo de carne que usted compró. Hay una diferencia abismal, pero aún así, si usted comiera y sudara, pero la gente no suda. Y si hay una cosa, señoras y señores, que despierta más a una ama de casa, a una madre de madrugada, es cuando el niño tiene el pañal mojado. El pamper sucio es lo que más despierta a un muchacho, porque el sucio irrita. Puede despertarlo por hambre, pero ni siquiera por eso. Usted acostumbra a su muchacho a darle el último biberón a las 10 de la noche si quiere, y ya no hay problema. Por la mañana se despierta como si nada. Ahora, los intestinos sí no tienen que ver con eso. Los intestinos a la 1, a las 3, a las 5 de la madrugada, a cualquier hora, la van a alimentar. Entonces no hay cosa que enferme más que un cuerpo sucio. No hay cosa que enferme más que un cuerpo sucio. Entonces, ¿por qué? Porque no se mueven los músculos, ¿no? Hay que poner los músculos a trabajar. O de lo contrario, absténgase, aunque usted tenga todos los cuartos del mundo, absténgase de estar comiendo por placer, porque la boca disfruta el alimento durante 15 o 20 segundos, pero esos alimentos van a recorrer un largo camino que a veces le lleva hasta 5 días. Entonces, si no controlamos la boca, vamos a tener mucho y seguimos teniendo muchos problemas. Cuando yo estudié pediatría, resulta que había una enfermedad de los riñones. Se llamaba glomerulonefritis, una inflamación que casi siempre era alérgica el aparato de los riñones, que es un verdadero laberinto. Entonces no había diálisis, había que manejarlo. Pues hoy no es la glomerulonefritis la principal enfermedad de los riñones. Es la enfermedad producida por la diabetes. Nefropatía diabética. ¿Por qué? Y eso se debe fundamentalmente a que el médico distorsiona el funcionamiento del organismo. El riñón está diseñado, como ya se lo hemos explicado aquí, para que cuando los niveles de azúcar en la sangre suban por encima de un nivel, casi siempre 140, es mucha azúcar en la sangre. Los riñones abren una válvula y comienzan a eliminar agua de azúcar. Usted, que no acostumbra a orinar mucho, pero sabe que cuando una persona orina mucho, piensa inmediatamente en la diabetes, abre los ojos. Concho, estoy orinando mucho. ¿Qué fue lo que yo me comí? Yo me comí un mango, me comí una batida de mango como hace la gente ahora. Y entonces, ¿qué hace usted? El cuerpo inmediatamente le pide mucha agua para eliminar el exceso de azúcar en forma de agua de azúcar. Hay gente que se dan cuenta que son diabéticos cuando orinan y encuentran el inodoro con hormigas. Las hormigas detectan el azúcar en la orina y usted se da cuenta.
abre los ojos inmediatamente. Y como está eliminando agua de azúcar, entonces usted controla, reduce dramáticamente el consumo de cosas dulces. Pero no todo lo que produce diabetes es dulce. El arroz es una de las principales causas de la diabetes y no es dulce. Los víveres también, los tubérculos también, los almidones también, pero como quiera que sea, usted los reduce. Mientras el azúcar está en la sangre, el riñón se encarga de eliminarla. ¿Y cómo la elimina? Dándole mucha sed y abriendo una válvula para que salga el agua de azúcar. Cuando viene el médico le da una pastillita, saca el azúcar de la sangre y se la manda al hígado. El hígado la convierte en triglicéridos y colesterol. Sobre todo porque hay muy poco depósito para azúcar en el cuerpo. Entonces resulta que ese azúcar llega un momento en que la sangre está normal, como dicen la gente. Yo estoy controlada, sí, pero está controlada, pero está ciega. Tiene una nefropatía, tiene pie diabético, tiene comezón, tiene polineuropatía y está controlada según la paciente. ¿Y qué pasó? Que el médico le está sacando el azúcar de la sangre, se le está mandando a la carne. Y entonces ese azúcar en la carne daña los riñones, tumba el moco, daña la visión y le daña los nervios, porque el alcohol que forma se le come el envolvente a los nervios. Y ahí es donde está el grave problema. De las cosas negativas que tiene, vuelvo y repito, algunos médicos, es el chantaje. Es el chantaje. A una paciente mía le dijeron, si usted deja la insulina, yo nada más le doy 3 días de vida. Bueno, ni siquiera 3 meses, 3 días, porque dejó la insulina. Y yo le digo, si deja la insulina, usted va a tener 30 años más de vida. 30 años más de vida. Con solamente dejar la insulina. Vamos a un brevísimo mensaje de su interés y entonces volvemos con ustedes.